Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Clearville basadas en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Un grito de dolor resonó por la cafetería cuando una bandeja de acero inoxidable se estrelló contra la cabeza de Kao. Arroz, sopa aguada y repollo marchito le cubrieron la cara, llenándose los ojos y los oídos. Cayó de rodillas. Claire tiró la bandeja al suelo con un sonido metálico, mirando fijamente a Kao mientras intentaba limpiarse la cara con las mangas. Ella había soportado la discusión hasta que escuchó el nombre de Bell siendo arrastrado por el barro sin ningún motivo. Aún insatisfecha, Claire se arrodilló para estar al mismo nivel que la culpable. Sus manos callosas agarraron el rostro de Kao, obligándola a mirarla. El trío 3D podría haber dudado en tomar represalias, con tantos delitos en sus antecedentes, pero Claire no tenía nada que perder. No importaba si volvía a terminar en aislamiento. Esto es por lo que le hiciste a Belle, gruñó Claire, su voz tan llena de odio que parecía podía arrancar corazones con sus propias manos. Sus dedos se apretaron con creciente fuerza, dejando las mejillas de Cao rojas y surcadas. Lágrimas reales ahora corrían por su interior, sin ninguna afectación. Belle no pudo terminar su comida por el polvo de camarones, así que con su otra mano, Claire recogió granos de arroz del suelo, trozos de repollo marchito y los aplastó. Cao forcejeó, pero no pudo escapar de la fuerza de Claire. Trágalo todo. Sin piedad, la repugnante masa fue metida en la boca de Cao, quien se atragantó, vomitando lágrimas y saliva. Claire apartó la mirada con desdén, observándola con crueldad, disgusto y satisfacción. Si algo le sucede a Belle, puedes estar segura de que sufrirás mucho más. Los funcionarios de la prisión fueron alertados de un grave disturbio entre los reclusas. Peor aún, una reclusa fue hospitalizada por una reacción alérgica a los camarones, un ingrediente que nunca estuvo en el menú de la prisión. Además, una pelea generalizada requirió un castigo disciplinario, posiblemente incluso confinamiento solitario para los involucrados. La directora de la prisión de mujeres se encontraba en el escenario bajo el pabellón cubierto, enfrente a cientos de reclusas en absoluto silencio. Nadie se atrevió a susurrar por miedo a represalias. Los rumores sobre Bichai, el alcaide, corrieron como la pólvora. Ahora las miradas que recibía ya no eran de respeto, sino de desprecio velado. ¿Cómo podría castigar a otros cuando ella misma era una criminal? Bichai, sin embargo, parecía imperturbable. Su orden resonó por los altavoces con frialdad burocrática. Debido a los disturbios ocurridos hoy, y para que sirva de ejemplo, aplicaré el máximo castigo: 10 días de aislamiento para el reclusa Krapat Kuntalak. Motivo: peleas que alteran el orden, agresiones hacia otros internos y reiteradas infracciones disciplinarias, sin derecho a clemencia. Todo el mundo lo sabía. Cuando la directora marcaba a alguien, la vida de esa persona en prisión se convertía en un problema infernal. Sus ojos recorrieron la multitud hasta que encontraron a Claire, quien, para su sorpresa, la miró sin miedo. Mientras dos guardias avanzaban para detenerla, algo inesperado pasó. Fue como retroceder en el tiempo, el día en que presentó a su hija a toda la prisión, pero ahora Porch lideraba a un grupo de guardias de la prisión desconocidos por Bichai. La directora se congeló cuando su hija subió al escenario con los hombres. Los traje aquí para interrogarlos disciplinariamente, dijo Porch con su voz firme y sin miedo, pero en un destello de decepción al mirar al padre que ya no era suyo. Tú, ¿qué estás haciendo?, balbuceó Bichai, con la mirada moviéndose entre los hostiles rostros. ¿Cuándo los había traído Porch y con qué acusación?
La respuesta salió directamente de la boca de su hijo. Introdujiste artículos ilegales a la prisión. Aquí están los registros de las drogas ocultas encontradas en esos documentos. Un joven levantó una pila de papeles repletos de pruebas. Retrocedió cuando su padre intentó agarrarlos. Pichai miró a su hija con ojos brillantes, con ira y vergüenza. ¿Cómo te atreves a hacerle esto a tu propio padre? Quedando expuesto así, delante de todas las cárceles. Debería ser yo quien pregunte cómo tuviste el coraje. Ah, y lo que es más, violaste las reglas al involucrarme románticamente con un prisionero. Peyapa, tengo seguridad imágenes de la cámara. ¿O quieres que la propia prisionera lo confirme? La mirada de Porch ya no sostenía una pizca de respeto. Saludó a los agentes que había traído, quienes inmediatamente lo retuvieron. Pichai, por mucho que el director gritara su posición, ya nada podría salvarlo. Porch, soy tu padre. Y mientras hacía todo esto, ¿pensaste en tu esposa? Respondió el joven, con absoluta frialdad, viendo a su padre siendo arrastrado bajo la mirada de cientos de reclusas. Los reclusas presenciaron cómo se llevaban al poderoso director de la prisión como si fuera un criminal.